Hola chicas, en esta oportunidad vamos a considerar las estrategias de lectura y escritura de palabras. En primer término vamos a recordar que para reconocer palabras se plantean distintas teorías que explican que uno puede reconocer las palabras de manera visual, es decir, por una ruta directa, o bien por una ruta indirecta, es decir, con la mediación fonológica. Lo que se plantea en general que los adultos leemos utilizando una ruta directa, es decir, por un reconocimiento visual automático de las palabras, mientras que los chicos necesitan realizar un procedimiento indirecto, es decir, con la mediación fonológica. ¿Qué significa esto? Bueno, en principio la ruta indirecta supone que, frente a una palabra estímulo, un niño aplica la correspondencia grafema-fonema, que tiene que ver con el conocimiento del principio alfabético, y esto indica que, percibe la letra y asigna el sonido correspondiente a cada una de las letras, ¿no? Esto supone, por lo tanto, la mediación fonológica. Una vez que aplica la correspondencia grafema-fonema a las distintas letras, puede leer la palabra, activa el significado. En general se ha planteado inicialmente que el aprendizaje de las palabras se daba por etapas sucesivas, ¿no? Pero el concepto de etapas ha sido cuestionado por distintos teóricos, básicamente porque se entiende que todos los niños atraviesan una misma secuencia de etapas, que en cada etapa los niños recurren a procesos cognitivos cualitativamente distintos y que es necesario el desarrollo completo de una etapa para que pueda pasar a la siguiente. Con las investigaciones, posteriores se ha reconocido que esto no se da de esa forma. Básicamente se plantea, si pensáramos que el aprendizaje responde a etapas, no podríamos explicar que en un mismo día un niño realiza la siguiente producción. Y acá tenemos un registro real, ¿no? Un niño escribe manzana, le dictaron manzana y escribe manzana, y después escribe, yo comí una manzana, para escribir yo comí una manzana, escribe esa expresión, ¿no? Esa serie de letras, es una palabra continuada que tiene distintas omisiones. ¿Por qué sucede esa? Desde la perspectiva del modelo en etapas no se puede explicar las diferencias de escritura de palabras manzana cuando está presentada de manera aislada o cuando aparece en el contexto de una oración. Ahora, estos cuestionamientos llevaron a algunos autores a reemplazar el concepto de etapa por el de estrategia para describir el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. ¿Qué sucede? Es decir, se entiende que el niño no va aprendiendo por etapas, sino que utiliza estrategias diferentes. Es decir, en un proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura, un mismo niño puede estar utilizando una estrategia para leer una palabra y otra estrategia para leer otra palabra. La pregunta apropiada entonces no es en qué etapa está un niño, sino estas otras preguntas. ¿Qué estrategia usa para escribir palabras cortas? ¿Con qué estrategia se escribe palabras largas? ¿Usa estrategias diferentes para escribir palabras familiares y no familiares? Estas son preguntas orientadoras para poder comprender de qué modo se desarrolla el proceso de lectura y escritura de palabras, ¿no? Entonces, claramente no hablaremos de etapas, sino de estrategias de lectura y escritura de palabras. Se han postulado distintas estrategias, ¿no? En principio se habla del desarrollo de una estrategia logográfica, una estrategia analítica y una estrategia automática para el reconocimiento de palabras. La estrategia logográfica es una estrategia no analítica. Significa que el niño lee y escribe en bloque, es decir, no analiza en sonidos y letras. Por ejemplo, ve Coca-Cola, lee Coca-Cola, Fiat también, pero porque hace un reconocimiento del color, de la tipografía, es decir, características que tienen que ver con el logo. Normalmente se sostiene que el niño primero aprende a leer de manera logográfica y después a escribir. ¿Por qué?
porque va a ir desarrollando estrategias de trazado de letras que son más complejas, ¿no? Entonces, un niño puede escribir mamá, papá, su nombre, Facu, oso, que son palabras que conoce, pero las escribe de memoria. Es decir, reconoce en la secuencia y las reconoce en bloque, pero probablemente pueda decir, acá dice Facundo Martínez y escribió Facu. Con el paso del tiempo y a medida que el niño va reconociendo letras y analizando los sonidos de las palabras que escucha, el niño va desarrollando una estrategia característica analítica. Pero inicialmente es habitual que los niños reconozcan los primeros sonidos en correspondencia con las primeras letras. Entonces, de pronto el texto dice abeja y el niño lee ala, porque ha podido reconocer la primera letra, hace la correspondencia con el sonido, pero lo que sigue no lo puede leer. Entonces, busca una palabra que comience con el mismo sonido. De todas formas, ahí ya está haciendo un análisis, ¿no? El texto dice sirena y el nene lee sol. El texto dice león y el niño puede estar leyendo luna, ¿no? A medida que va avanzando en el desarrollo fonológico y en el conocimiento de las letras, tanto para trazar como para reconocer para la lectura, un niño va avanzando la estrategia analítica completa. ¿Cuándo se considera que una estrategia analítica es completa? Cuando un niño ya puede escribir de manera adecuada las palabras cortas, más allá de que puedan tener errores ortográficos, es decir, lo que uno leería como error ortográfico, por ejemplo, jefe escrito con G, implica una estrategia analítica completa, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, una niña en un mismo día produjo mesa, ratón, tigre, que ahí tige, escribió tige por tigre, y omitió la R, porque bueno, en realidad es una sílaba que tiene complejidad, es una consonante, consonante y vocal, ¿no? Es un grupo consonántico, el de G, R. También ese mismo día escribió miosa por mariposa, y faltaron algunos grafemas debido a que no ha podido, sin dudas, prolongar todos los sonidos de una palabra que es larga. Digamos, la complejidad de esta última palabra es la extensión, porque tiene 4 sílabas. Esto nos plantea una pregunta central, es decir, bueno, ¿cuáles son las variables que inciden en el uso simultáneo de distintas estrategias? Bueno, un chico que está familiarizado con una palabra probablemente la escriba de manera logográfica, su nombre, la palabra mamá, papá, y o hay palabras conocidas, digamos, que ya las hace el análisis de las palabras, pero ya las conoce y las puede escribir de manera casi automática, ¿no? La longitud de la palabra es importante. La palabra mariposa, como decíamos, es extensa. Una palabra de 3 sílabas como pelota, por ejemplo, se considera una palabra extensa cuando el niño está en los inicios del proceso de lectura y escritura. La complejidad de las sílabas que componen también es importante. En español, la sílaba esperable es de consonante vocal, pero si la palabra comienza con 2 vocales, como la palabra auto, al niño le produce complejidad y escribirá, por ejemplo, ato. O existen, como veíamos recién, la palabra tigre, que tiene una vocal que tiene un grupo consonántico, de consonante, consonante, vocal. Eso también da complejidad. Y otra sílaba que es compleja es la de consonante, vocal, consonante. Por ejemplo, fan, que tiene consonante, vocal, consonante, fantas, también tiene consonante, vocal, consonante, bueno, y ma, que es consonante, vocal. La sílaba CVC, es decir, consonante, vocal, consonante, es una sílaba compleja para los chicos y lo esperable es que cuando están recién comenzando a escribir omitan la segunda consonante, porque en realidad también se pronuncia de manera más velada, más débil, ¿no? esa consonante.
Y también, bueno, incide la situación de escritura, de palabra aislada versus una palabra inserta en una oración o en un texto, ¿no? Como veíamos con el ejemplo previo de manzana. El niño puede tener un desempeño mejor cuando escribe la palabra que cuando escribe esa misma palabra en el marco de una oración o de un texto, cuando está comenzando a escribir. Bueno, y finalmente la estrategia automática supone ya una automatización del proceso analítico. Entonces, de esta manera el niño puede estar recodificando la palabra, pero de manera automática, ¿no? Entonces, ¿por qué puede lograrse eso? Por un procesamiento reiterado de una palabra, entonces el niño ya puede ir escribiendo sin tener que hacer todo el proceso de análisis. Lo interesante de la estrategia automática es que permite que la memoria operativa quede libre para realizar operaciones cognitivas más complejas. Nada más, chicas.